Hola, mi nombre es Iván Ramírez y voy a presentar esta comunicación que lleva por título El Observatorio de Palabras y la sanción de neologismos en la edición digital del Diccionario de la Lengua Española. Descripción, estudio y análisis. Pero antes me gustaría dar las gracias al comité organizador de este segundo Congreso Internacional sobre Investigaciones Léxicas y Léxico 2023 por permitirme estar hoy aquí. En esta primera diapositiva lo que tienen es un índice de las partes que van a conformar esta comunicación. En primer lugar, en la introducción vamos a presentar muy brevemente la cuestión de la que vamos a hablar. Luego seguiremos detallando el tratamiento lexicográfico de neologismos, al menos en el ámbito académico, que es lo que aquí nos ocupa en el estado de la cuestión. Seguiremos describiendo los criterios de inclusión y de actualización en el Diccionario de la Lengua Española y también trataremos de describir lo que es y los objetivos del Observatorio de Palabras, un recurso reciente de la Real Academia Española. Y a partir de esa descripción vamos también a describir el corpus del que partimos en primera instancia del año 2020 y luego describiremos el que tenemos en la actualidad. Una vez definido el corpus, llevaremos a cabo un análisis a partir de la frecuencia normalizada de estas voces, el corpus 21, para luego llevar a cabo algunas propuestas y, para cerrar esta comunicación, unas breves conclusiones. En cuanto a la relación neologismo-diccionario, señala Guerrero Ramos que ahí ha habido siempre una relación ineludible. En este sentido, es un criterio frecuentemente empleado, como es el caso de Cabré, para definir precisamente lo que es un neologismo a partir de la ausencia de este tipo de voces en diccionarios de referencia. Constituyen los neologismos una de las principales vías de estudio de la macroestructura y de la actualización de un diccionario, como señalan los estudios de Álvarez Guerra, de Freixo Monterrubio o de Turner, entre otros. La inclusión de nuevas voces en diccionario académico, además del criterio empleado, es objeto de interés general, como señalan en sí mismo Álvaro López, Lázaro Carreter o Guerrero Ramos en el último año. Nos quedamos con la definición de neologismo que comparten tanto Alcoba Rueda como Martínez de Sousa. Señalan que un neologismo es toda aquella expresión de una lengua, bien sea una palabra, un sentido o una forma compleja. Martínez de Sousa, refiriéndose a la sanción de los neologismos en los diccionarios, señala que deben formar parte del contenido de los mismos, en especial cuando su empleo es necesario o por sus características morfológicas o que puede conjeturarse que su circulación se mantendrá en el futuro. Sánchez Lancis, por su parte, afirma que los compendios lexicográficos juegan un papel fundamental en el proceso de adopción de un préstamo, ya que son los encargados de sancionar la validez o no del uso de este neologismo por parte de los hablantes y prescribir, en caso de aceptación, su escritura y su pronunciación. Señala Turner que la diccionabilidad de la neología es pues una propiedad dual, que actúa en un plano doble, el de la consolidación en el uso y el de los criterios que gobiernan la confección de los diccionarios. En cuanto a los criterios de actualización, el Diccionario de la Lengua Española, Alcoba Rueda señala dos momentos históricos. El primero de ellos se encuentra en el lapso siglo XVIII y finales del siglo XX. Las propuestas, el estudio y su incorporación en el diccionario académico vienen por parte de los propios académicos. A partir de la 22ª edición hasta la actualidad, la 23ª, las propuestas llegan también por parte de los hablantes a través de la unidad interactiva del diccionario que enseguida describiremos, y su estudio se realiza a partir de herramientas y datos lingüísticos. Señala la 21ª edición en el prólogo que las adiciones han sido elaboradas por las comisiones académicas y sus propuestas han sido sometidas a la aprobación de la Academia y discutidas por ella en sesiones plenarias. En la edición de 2001, la 22ª, señala también en el preámbulo o en el prólogo la Academia que la tarea lexicográfica se realiza de forma colegiada. Todas y cada una de las decisiones se estudian en comisiones especializadas y son, en última instancia, aprobadas por el Pleno en sus comisiones delegadas. Toda esta tarea ha sido posible en buena medida gracias al banco de datos del español que la Academia ha construido durante este último decenio y que en estos momentos, en su doble repertorio histórico y actual, se refiere a la Academia, al CORDE y al CREA, superaba, en ese entonces, 2001, los 270 millones de registros léxicos. Sigue la Academia afirmando en este preámbulo que el manejo de la información procedente del Banco de Datos del Español ha permitido trabajar en estas tareas con rapidez y al mismo tiempo con rigor filológico. Así, la base documental sobre la que se han incorporado a la nueva edición buena parte de las enmiendas
y ediciones procede del repertorio actual de ese depósito electrónico. Los académicos, continúa la academia, son quienes deciden en cada momento, de acuerdo con su criterio sobre buen uso lingüístico, acerca de la oportunidad de registrar o no un término dado. En la edición de 2014 no tenemos ninguna mención explícita ni a los criterios ni a los recursos empleados para la nueva edición del diccionario académico. Lo que sí tenemos en la página web actual de la Academia es un apartado, cómo se hace el diccionario de lengua española, donde la Academia explicita cuáles son las fuentes documentales principales que emplea. Señala en primer lugar el Banco de Datos del Español, que en principio está compuesto por el CORDE, el CREA y el CORPE 21, que enseguida describiremos, aunque no es descartable que también componga este banco de datos el CDH nuclear, el Corpus del Diccionario Histórico Nuclear. También clásico es el fichero general, compuesto por 10 millones de papeletas léxicas y lexicográficas, y la unidad interactiva del diccionario, que es un recurso que tiene la Academia para que los hablantes, como ustedes saben, pues presenten sus propuestas para la edición de una nueva voz o una nueva acepción, o que se proponga la revisión de un artículo lexicográfico ya sancionado en el diccionario académico. Es importante señalar que la academia se sirve de datos lingüísticos concretamente procedentes de los corpus, documentaciones de los corpus, en algunas de las obras que podríamos denominar divulgativas que ha publicado la academia en los últimos años. Nos referimos a la Crónica de la Lengua Española, concretamente las ediciones que hemos manejado son las de 2020 y 2021. Y en el caso de la de 2020, de 126 documentaciones de ediciones de palabras, el 55% proceden de textos posteriores a 2004, es decir, del COPRE 21. Es cierto que este corpus, el corpus 21, abarca hasta el año 2001, pero el problema es que el CREA también abarca hasta el año 2004, de manera que es extremadamente complicado determinar a qué corpus pertenecen los textos que consigna la academia, de manera que para curarnos en salud afirmamos que el 55% de estos textos proceden de forma inequívoca del corpus 21. El otro 45% suele corresponder a la primera documentación que maneja la academia. En cuanto a la Crónica de la Lengua Española 2021, el apartado es mucho más breve, de ahí que solo tengamos 18 documentaciones y adiciones, pero de ellas 14 proceden de textos posteriores a 2004, nuevamente del Corpus 21. Sánchez Lanzi es un autor que en los últimos años pues, se ha dedicado a ese estudio, a ese trinomio, podríamos decir, neología, diccionario, corpus. Ahí tenemos un esquema eminentemente descriptivo con información que es de sobra conocida. El corpus del diccionario histórico nuclear abarca desde lo que la Academia considera el inicio de la lengua española, el siglo XII, hasta el siglo XX. Contiene 53 millones de formas. Por su parte, el COR del Corpus Diacrónico del Español abarca también hasta el siglo XII, pero se detiene en el año 1974 y contiene 250 millones de registros. En cuanto al CREA, Corpus de Referencia del Español Actual, contiene 160 millones de formas en ese periodo 1975-2004, mientras que por su parte el corpus del español del siglo XXI, el corpus 21, abarca desde la actualidad hasta el año actual y contiene 395 millones de formas. En cuanto a los criterios que maneja la academia a la hora de incluir una palabra en el diccionario académico, Alcoba Rueda señala 4, aunque en su caso no señala las fuentes de las que extrae estos 4 criterios. A partir de estos 4 criterios, cabe hacernos algunas preguntas. En el caso de si se cita un número de veces representativo, ¿qué se considera representativo? ¿Cuántas citas valdría para que una palabra ingrese en el diccionario académico? Es un criterio universal. Si se usa por distintos autores, ¿cuántos autores y de qué procedencia sería significativo? Si se usa en momentos distanciados del tiempo, ¿cuántas décadas? ¿Cuántos lustros? Si se usa en lugares distanciados geográficamente, en este sentido cabría preguntarse si nos valdría, por ejemplo, España o México, o El Salvador, Honduras, por señalar pues algunos lugares donde se habla español, bastante distanciados entre sí. En los últimos años, Torner también señala criterios académicos y afirma que junto con criterios de corte formal, léxico-genético o semántico, ocupan un lugar central en las decisiones sobre diccionarización de las formas neológicas, los criterios de frecuencia, que es indicio de estabilidad. No basta que la neología tenga una frecuencia elevada para poder ser diccionarizable, sino que se precisa que muestre estabilización en el tiempo, lo que supone un uso estable en distintos cortes temporales, una distribución equilibrada en sus corpus por periodos temporales.
Vamos ahora a describir el Observatorio de Palabras. Se trata de un recurso publicado en 2020, aprovechando que la Academia renovó la página web, y señala la RAE que este recurso ofrece información sobre palabras que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas. Neologismos recientes, extranjerismos, aunque también tecnicismos y regionalismos. Esta información es provisional, puede verse modificada en el futuro, como de hecho ha pasado, pues como veremos enseguida, no es el mismo corpus que teníamos en el año 2020 que el que tenemos en 2023. Se cura en Salud Academia señalando que la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso. Y como botón de muestra podemos señalar el caso de Elle, que estaba presente en 2020, pero que la Academia se vio forzada a retirar porque varios hablantes emplearon esa forma, en principio, el lenguaje inclusivo con ese morfema para reivindicar que la Academia por fin había aceptado el lenguaje inclusivo cuando nada más lejos de la realidad. Este recurso, el Observatorio de Palabras, se dedica a la descripción, de mayor o menor calado, de voces de distinta extensión y naturaleza. Como acabamos de señalar, su presencia no es indicativo de que vayan a ser incorporadas al diccionario académico, aunque en algunas de estas voces sí se aclara que está en estudio para su incorporación, lo que hay que señalar que tampoco es indicativo de que vayan a ser incorporadas finalmente al diccionario. Si una palabra ingresa en el DELE, se elimina su registro en el Observatorio de Palabras, lo cual dificulta pues ese trazado a lo largo de los años. La única investigación que ha tomado en consideración este recurso es la de Elena Pardo, en su caso centrándose en la distribución geográfica de algunas de estas voces, empleando como corpus Twitter. Ahí tienen un pantallazo del Observatorio de Palabras, hay muchas más voces, pero eso es simplemente una muestra. Y como podemos ver, las informaciones sobre cada voz son variopintas. En el caso de ciberataque y legitimizar, pues la descripción se ciñe, podríamos denominar, al uso o a la morfología, en el caso de ciberataque. En el caso de loguear, también se nos ofrecen pues, expresiones equivalentes en español, incluso una recomendación sobre el anglicismo adaptado. Y en cuanto al develamiento, es la única voz de la que tenemos constancia que la Academia haya pues, consignado documentación, como es el caso de la obra de Severo Sarduy o Niles Casuari. Aquí tenemos el corpus originario del Observatorio de Palabras, que ahora mismo es inaccesible, y por eso hemos tenido que recurrir a archive.org para poder echar un vistazo a lo que fue el corpus primigenio del Observatorio de Palabras. Como podemos ver, tenemos voces de muy distinta naturaleza. Tenemos anglicismos crudos, tenemos incluso variantes de una misma voz, del mismo concepto. Spoiler, destripe, spoiler. También en la penúltima línea, gincana, gincana, gincana. Regionalismos, tecnicismos, en fin, voces muy distintas. Estas son las palabras que podemos encontrar en ese corpus y que en la actualidad figuran en el diccionario académico a partir de cada una de esas actualizaciones que anualmente efectúa la academia sobre la versión en línea del diccionario académico. Las ediciones han sido también pues, de muy distinta naturaleza. Extranjerismos crudos, en el caso de Bizarro o Bizarra, una nueva acepción, como enseguida veremos, COVID, coronavirus. Y tenemos simplemente una tabla donde explicitamos las cifras que corresponden a cada corpus. El original contiene 93 voces. Las que han sido incorporadas han sido 30, aunque no tenemos en cuenta Bizarro Bizarra porque, como acabamos de señalar, se trata de una adición, concretamente esa tercera, raro, extravagante o fuera de lo común. Lo que restan por añadir o por estudiar son 63 voces que no tienen por qué pasar a formar parte del diccionario académico, sino que simplemente la academia pues estudia. Vamos a llevar a cabo ahora el análisis de la frecuencia normalizada de cada una de estas voces en el corpus 21. Señala Sánchez Lancis que se emplean corpus, concretamente el CREA y el corpus 21, en la elaboración y actualización del diccionario académico. No es descartable que, además del corpus 21, en la 23ª edición se han empleado otros corpus como el CREA, el CORDE o incluso el CDH emplear. Debemos señalar que la documentación, sobre todo la relativa a los neologismos, parece proceder las últimas décadas del corpus 21, al menos así lo estipula la Academia en los últimos años. En cuanto al corpus 21, la última versión que manejamos, precisamente de este año, 2023, del 2 de junio,
contiene 395 millones de formas y en torno a 365.000 documentos. Se trata del corpus académico de mayor extensión y alcance porque posee más documentación que el SEDAH nuclear, el CORDE y el CREA combinados. Señala Sánchez Lancín, y esto es fundamental, que si bien el estudio de la prescripción académica en este tipo de casos se ha podido realizar gracias al análisis de las ortografías y los repertorios léxicos, el estudio del uso que los hablantes hacen de esta clase de vocablos, se refiere en su estudio concretamente a los préstamos, solo es posible a través de los testimonios que nos ofrece el banco de datos académicos. El análisis que hemos efectuado lo hemos dividido en tres grupos de frecuencia normalizada: inferior a 0,1, inferior a 0,3 e inferior a 0,5. Vamos a centrarnos en primera instancia en las palabras que han sido añadidas al diccionario académico, concretamente en ese periodo 2020-2022, porque en la actualidad no han sido añadidas, no son públicas las correspondientes al año 2023. De esta forma, casi un 45% de las voces posee una frecuencia normalizada inferior a 0,1. El 55,17% de las voces posee una frecuencia normalizada inferior a 0,3, mientras que casi el 61% de las voces posee una frecuencia normalizada inferior a 0,5. Podríamos inferir, esto se trata de una conjetura y queremos dejarlo claro, que la media de la frecuencia normalizada de las palabras añadidas al diccionario es de 0,31. Es decir, teniendo en cuenta esas 29 palabras, la media de todas ellas es de 0,31. No hemos tenido en cuenta ni COVID-19 ni coronavirus porque presentan una frecuencia normalizada notablemente superior a lo habitual, con 22,05 y 15,5 respectivamente. Para hacernos una idea de lo que supone esta frecuencia normalizada, gafas, la palabra relativamente común, posee una frecuencia normalizada de 18,19 casos por millón. Nos resta estudiar esas 63 voces que a día de hoy consigna el Observatorio de Pitágoras. Nuevamente distinguimos entre inferior a 0,1, inferior a 0,3 e inferior a 0,5. De esta forma, casi el 62% de las voces posee una frecuencia normalizada inferior a 0,1, casi el 81% de las voces posee una frecuencia normalizada inferior a 0,3 y el 92,06 de las voces posee una frecuencia normalizada inferior a 0,5. Volviendo a la conjetura que acabamos de hacer, si nos guiáramos por la media de frecuencia normalizada que posee una palabra que ingresa en el diccionario académico, recordemos 0,31 casos por millón, casi el 81% de las voces, el 80,95%, no tendría representación suficiente, no tendría documentación suficiente como para ingresar en el diccionario académico. Esto es solo una conjetura. También hemos tenido en cuenta el corpus de referencia del español actual, aunque previmos que más de la mitad de las voces pues, no iba a tener resultados como efectivamente ha sido. El 55,43% de las voces no posee documentación, pero otras sí poseen documentación. Eso de porfa, vote, legitimizar, eficientizar, eficientar. Pero más interesante nos resultan vivenciar, recepcionar, tapabocas o develamiento, que poseen bastante documentación, son americanismos, pero también otras como con H y sin H de déjà vu o coronavirus, voces con bastante documentación, más de hecho que en el Corpus 21. Vamos terminando con las propuestas a partir de este estudio. En primer lugar, sería deseable que la academia explicitara los criterios que se tienen en cuenta para la inclusión de nuevos usos, nuevas voces en el diccionario académico, cuando sea posible. La información, en caso de existir, no es del todo transparente, sobre todo en cifras. Sería deseable también que se ampliara la lista de voces recogidas el Observatorio de Palabras, porque la Academia en ese servicio de consultas que lleva a cabo en Twitter o X recibe cada día cientos de consultas y muchas de ellas tienen que ver no solo con aspectos normativos, sino también con aspectos de la neología. También sería deseable que se revisaran las informaciones que contiene el Observatorio de Palabras porque es irregular y en este sentido las descripciones, pues, aparte de tener muy distinta naturaleza, en muchos casos no se definen, lo cual es información valiosa para el hablante. Sería deseable también que se añadieran etimologías, procesos de formación, morfología, apuntes semánticos, descripciones y algo de documentación si la academia dispusiera de ellas.
también podría valerse. Insistimos en ese recurso que tiene el Departamento de Español al Día en Twitter. Se desprenden de aquí algunas otras líneas de investigación para profundizar en este sentido y se podría estudiar los datos del Corpus 21 en términos de extensión geográfica, pero también en periodos de uso, con frecuencias normalizadas independientes, de las que se hace una media general y que podemos ver en este pantallazo del Corpus 21 correspondiente a la voz influencer. Como podemos ver, la frecuencia, la distribución geográfica se divide en frecuencia absoluta y frecuencia normalizada en cada uno de esos países. Aquí se explicita pues, cada uno de los países, también frecuencia absoluta y frecuencia normalizada. O también con respecto a la distribución geográfica. Se puede estudiar por lustros, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2025 o por año, lo cual podría ser interesante sobre todo en los casos de los tecnicismos, de los regionalismos o de la neología. Terminamos ya con las conclusiones, afirmando que la Academia ha invertido grandes esfuerzos en explicitar la técnica lexicográfica de su diccionario, sobre todo en el Hispánico de Dudas, en el académico, por supuesto, aunque tiene pendiente dejar claros qué criterios emplea, porque conocemos los instrumentos y conocemos la forma. Futuras investigaciones deben profundizar en este sentido y tratar de determinar, mediante datos y hechos lingüísticos, cómo configuran las academias sus obras, una cuestión de interés capital para cualquier interesado y estudioso de la lengua española. El observatorio de palabras es un recurso con potencial para servir de termómetro del estado de la lengua española y ofrecer a los hablantes qué palabras presentan dificultades, pero es necesaria una mayor descripción y apoyo documental. El Corpus 21, todos los corpus, son una piedra angular del trabajo lexicográfico y su utilidad en cualquier trabajo lingüístico es indiscutible. Les dejamos con las referencias bibliográficas que hemos manejado y en caso de tener alguna duda o cualquier comentario estaremos encantados de responder. Muchas gracias.